isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Sacar del poder usurpado a quienes violaron el orden constitucional e instauraron un gobierno servil a los intereses corruptos y bajo la sombra aprobatoria del gobierno de Estados Unidos. Ese era, a decir de José Ramón Fernández, uno de sus protagonistas, el objetivo supremo de la conspiración o movimiento de los puros. Un suceso que pudo haber cambiado la historia de Cuba. Y por eso fui a presidio. Creo que la deuda que pudiera tener con haber permitido permanecer en aquel ejército, más allá del golpe militar, más allá del nefasto 10 de marzo, creo que la justifico con mi actitud posterior y con mi posición inclaudicable. Estuve en presidio. ¿Qué presidio? En 1957 todos los presos políticos son concentrados en la circular número 4. También los condenados por el delito de conspiración para la rebelión, entre los que se encontraba el gallego Fernández. Y ya conversamos con el profesor universitario e historiador Roberto Unger Pérez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, la historia los llamó la conspiración de los puros, el movimiento de los puros, pero ¿cuál fue la génesis de esta asociación? ¿Qué fue lo que demostró aquí en Presidio Modelo? Bueno, realmente es uno de los capítulos de la historia de nuestro país menos conocido y evidentemente todavía está sufriendo esta parte de la historia nacional, los efectos de esa medida que adoptó Fulgencio Batista de aislar, tratar de aislar esa manifestación de ruptura dentro del propio ejército, al cual él se refería como una gran unidad monolítica. Era un movimiento conspirativo dentro de la principal institución castrense del país, pero que además involucraba a 120 de los 500 oficiales con mando o en academia que se habían graduado precisamente en instituciones, o sea, valga la redundancia, en academias militares, incluso algunas en los propios Estados Unidos de Norteamérica, y fue un movimiento que se manifestó de manera espontánea. O sea, estos oficiales, digamos, en la escuela de cadetes de Managua o en la escuela de artillería del castillo de Atarés, en la propia ciudad militar Columbia, donde radicaba precisamente el Estado Mayor Nacional del Ejército Batistiano, en la propia aviación ya venía un grupo de esos jóvenes oficiales de academia conspirando y no habían todavía una coordinación, digamos, que muy avanzada. Y se dieron cuenta de que de manera espontánea en cada una de estas instituciones ya existía un rechazo a la situación que existía, o sea, que se venía manifestando en el país, propiamente inconstitucional, porque no había tenido en cuenta la Constitución del 40 y al mismo tiempo había establecido un régimen de terror, había violado los procedimientos de ascenso de los oficiales que tenían escaso conocimiento, pero tenían un gran compromiso político con Batista. Incluso estos oficiales quedaron reducidos a una condición, digamos, de político-militar de menor rango que el resto de estas personas. La mayor parte de la oficialidad joven del ejército eran unas 500 plazas antes de que el golpe militar de Batista distorsionara el ejército y comprara mediante nombramientos, grados, prebendas, etcétera, posiciones. Fue realmente una frustración
para los jóvenes oficiales. Fue una frustración porque era volver atrás, era volver a 20 años anteriores, era volver y sobrepasar el ladrocinio y sobre todo el abuso, los crímenes, la corrupción en todos los órdenes. Eso desanimó y causó mella en una buena parte de la oficialidad joven del ejército. Y al mismo tiempo se quería sacar del poder a Batista, se quería hacer una reforma agraria, e incluso tenían el plan de poner al frente de la República, como se hizo con Grau en su momento, al rector de la Universidad de La Habana. O sea, que era un movimiento que, resumiendo, surgió de manera espontánea. Hubo una traición, uno de esos oficiales que venía conspirando traicionó y evidentemente a partir de ese comentario, de esa indiscreción, el servicio de inteligencia del ejército comenzó a atar los cabos y se dieron cuenta de que evidentemente había una actitud conspirativa en este grupo de oficiales. De los 120, digamos, implicados, hasta 90 fueron encarcelados, y esos 90 que fueron encarcelados fueron conducidos a la cabaña y al Príncipe. Pero evidentemente esa cercanía, lo mismo que aconteció con los primeros presos políticos de la década del 30, la visita constante de los familiares, de los amigos, la interacción con la sociedad, obligó al régimen de Batista para evitar una respuesta popular mayor, que siguieran, o sea, que permanecieran en La Habana. Y es por eso que se decide entonces trasladarlo hacia Isla de Pino. El primer escenario donde ellos estuvieron no fue precisamente la Circular 4, fueron otros escenarios, digamos, el edificio de selección, una parte estuvo en el edificio de selección, otra parte de ellos estuvieron digamos, en el pabellón hospital de los presos por problemas psiquiátricos, otra parte estuvo también en el otro pabellón del hospital, e incluso algunos de ellos cuando llegaban eran introducidos y resguardados en las llamadas Bartolinas, o sea, en las celdas de castigo en el propio pabellón para enfermos mentales. O sea, que el movimiento de los puros evidentemente fue una de las manifestaciones más importantes de la crisis ya en que se encontraba el régimen batistiano, que en el propio año 1956 había involucrado a un número tan importante de oficiales, con incluso algunos de ellos con fuerzas tan importantes, digamos, como Vázquez, que estaba al mando de la compañía de tanques de Colombia y que era considerada como el elemento ofensivo más importante del ejército en La Habana, y que también adopta una posición, digamos, indecisa, porque la idea del plan era inicial de que si se descubría lo que estaba aconteciendo, inmediatamente él tenía que ocupar Colombia y dirigirse entonces a Palacio con los tanques de guerra para ya desencadenar todo el proceso conspirativo en el país.